Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Les quiero compartir una palabra que ha sido de mucha bendición para mi vida y espero que también sea de mucha bendición para sus vidas. Voy a empezar a leer el Salmo 136:16 en la Nueva Traducción Viviente y dice: Den gracias al que guió a su pueblo por el desierto. Su fiel amor perdura para siempre. El día de hoy quiero platicarles un poquito del desierto. Busqué la definición de desierto y dice: territorio estéril o una región no cultivada, apropiada para pastoreo y ocupado por los nómadas, eso quiere decir ocupada por personas que van de un lugar a otro. Lo que me llamó mucho la atención es que al empezar a leer el libro de Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 2, voy a dar lectura a la Nueva Traducción Viviente también, dice: Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes en ese tiempo. Un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto, vivía en un lugar como el que les acabo de decir. Y dice: entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Después, ahí mismo en el libro de Lucas, pero en el capítulo 4, en el versículo 1, dice de título, Tentación de Jesús, y empieza diciendo: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Aquí Jesús acaba de ser bautizado y sigue diciendo la palabra. En el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días, Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Si nos dimos cuenta en el capítulo 3, donde se habla de Juan el Bautista, habla que Juan el Bautista vivía en el desierto y un mensaje de Dios llegó a Juan cuando él vivía en el desierto y empezó con lo que ya hemos dicho, ¿no? Que empezó a bautizar, a dar el mensaje de arrepentimiento. Y Jesús, habiendo ya pasado toda la tentación, dice: entonces Jesús regresó a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. La noticia acerca de él corrió rápidamente por toda la región. Entonces, podemos ver que pasar por un desierto no es del todo malo, es un proceso que Dios tiene con sus hijos, donde somos capacitados, somos alimentados, somos confortados, somos guiados, porque es lo que hace un pastor, amén. Es lo que hizo Dios con su pueblo cuando pasó por el desierto, los alimentaba con maná y los guiaba como columna de fuego y como nube. ¿Cuántos dicen amén? Así va a ser también con nosotros, gloria a Dios. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ya la palabra de Dios me dice que la palabra de Dios para mí es alimento. Y yo me comencé a imaginar, bueno, ¿qué sería de mi vida si yo estuviera en un desierto? Si tuviera hambre, ya sé que la palabra de Dios para mí es alimento. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera sed? Entonces, estaba leyendo en Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 13. Dice: pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Aquí dice Dios: han hecho dos cosas malas. Me han negado a mí, me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Yo me puse a pensar, bueno, cavar una cisterna ha de ser difícil, ha de ser cansado. Y la diferencia entre una cisterna y una fuente es que en la fuente salta el agua y la cisterna no. Tú tienes que meter este, un gran mecate con una cubeta, con una tina y de ahí sacar el agua, que requiere esfuerzo sacarla.
Y ahora imagínate que fuera una cisterna rota, que no retiene el agua. Pues por tantito, ¿verdad? Pero tenemos una palabra muy poderosa. Mismo Dios se hace llamar como la fuente de agua viva. No nada más la fuente de agua, la fuente de agua viva. ¿Qué te entender eso? Que Dios es el que sacia tu sed y tu hambre, porque su palabra es alimento para tu vida. En estos tiempos, en estos momentos que estamos todos en cuarentena, te invito a que leas la palabra de Dios. Te invito a que veas predicaciones. Todos los domingos a toda hora va a haber predicaciones. Te invito a que veas por lo menos una. Sí, si puedes, descárgate una aplicación donde tengas tú la Biblia, haz apuntes, ora con el Señor. Es muy sencillo alimentarse de la palabra de Dios y tomar de esa agua viva. Es cuestión de que tú dispongas tu corazón. No sé si tú ya has aceptado a Cristo en tu corazón, pero quiero invitarte a que lo recibas. Va a ser de mucha bendición para tu vida. Te aseguro que te vas a sentir muy diferente en estos días. No sé si has pasado por angustia, por desesperación, por desánimo, por depresión, pero Dios mismo se llamó como la fuente de agua viva. Yo soy la fuente de agua viva. Él puede calmar tu sed. Él puede saciar tu hambre. ¿Hambre de qué? De tranquilidad. Quiero paz, quiero alegría, quiero gozo. Solamente Dios te lo puede dar. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón y ser una hija o un hijo de Dios, porque dice su palabra que nada más lo que las personas que lo acepten, que lo reciban a Jesús en sus corazones, van a ser hijos de Dios. Y tú sabes que todo testamento es una herencia para los hijos. Tenemos un testamento nosotros como hijos de Dios, tenemos muchas promesas y Jesús quiere que seas partícipe de ellas. Te quiero compartir que hay una herencia para ti gloriosa aquí en la tierra y en el cielo, pero es cuestión de que tú decidas ser una hija o un hijo de Dios. Si tú quieres serlo, aquí te van las cosas que tienes tú que hacer. Primero tienes que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Tienes que reconocer que Él murió por tus pecados para darte salvación. Tienes que reconocer que Él ya no está muerto, que Él vive, que está a la diestra del Padre, que Él resucitó. Tienes también que reconocer que tú eres pecador y que necesitas el perdón de Dios, el perdón de Jesús. Tienes que arrepentirte, que es arrepentirse, es cambiar tu manera de vivir, es ya no hacer lo que antes hacía, que a Dios no le agrada. Dice la palabra de Dios que hay 2 mandamientos. El primero es amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. El segundo es similar al primero, pero es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si te das cuenta, si cumples esos 2, cumples todos los que te han enseñado. Ahora bien, si tú vives, dices tú no me porto mal, bueno, camina correctamente. Jesús vino a traerte a ti sanidad, vino a traerte salvación, bendición. Y si tú quieres ser heredero de sus promesas, tienes que actuar como hijo, como una hija o un hijo de Dios. Amén. Entonces, si tú quieres aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, te pido que repitas esta oración después de mí, con todo tu corazón, que no te dé pena. Dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo te animo que lo hagas con mucha fe y creyendo que Dios te está escuchando. Te pido que repitas después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de conocerte. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Reconozco que Jesús es mi suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a caminar de acuerdo a tu palabra. Dame sabiduría y dame entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Así que déjame decirte que en estos momentos hay fiesta en los cielos porque tú te arrepentiste y porque ya eres miembro de la familia de Dios. Te invito a que sigas leyendo la palabra, que veas predicaciones, que no le des lugar
a malos pensamientos. Te invito a que escuches alabanzas, canciones dirigidas a Dios. Dice la palabra de Dios que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, así que no dudes que en esos momentos Dios está contigo y te va a fortalecer. Espero que haya sido de mucha bendición esta palabra. Dios te bendiga y Dios te cuide. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.